¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde realmente la historia de María? Hoy vamos a explorar una perspectiva fascinante que pocas veces se menciona. Imagina por un momento la Palestina del primer siglo, un territorio complejo donde cada gesto y cada silencio tenían un significado profundo. En este escenario aparece María, una figura que conocemos principalmente por su silencio, pero ¿qué hay detrás de ese silencio? Durante siglos se nos ha presentado una imagen muy específica, la de una madre callada y sumisa. Sin embargo, cuando profundizamos en el contexto histórico, encontramos algo mucho más intrigante. ¿Y si ese silencio no fuera exactamente lo que nos han contado? Lo fascinante es que el silencio puede ser tanto una imposición como una elección consciente. Pensemos en nuestras propias experiencias. ¿Cuántas veces hemos elegido callar no por sumisión, sino por sabiduría? Esta perspectiva nos invita a repensar la figura de María desde un ángulo completamente diferente. La historia oficial nos muestra solo una cara de la moneda, pero existen documentos antiguos que sugieren una narrativa más rica y compleja. Una María que, lejos de ser pasiva, podría haber sido una mujer de profunda sabiduría y determinación. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas interpretaciones históricas pueden influir en nuestra forma de ver el mundo actual? Es sorprendente cómo estos antiguos relatos siguen modelando percepciones en nuestra sociedad moderna. Lo que hace esta historia particularmente relevante es cómo nos ayuda a entender mejor nuestro presente. Nos invita a cuestionar, a pensar de manera crítica sobre las narrativas que damos por sentadas. Cada vez que investigamos el pasado con una mirada fresca, descubrimos nuevas capas de significado, y es precisamente en esas capas donde encontramos las respuestas más valiosas para nuestro crecimiento personal y comprensión del mundo. Esta reflexión nos lleva a preguntarnos, ¿qué otras historias están esperando ser redescubiertas? ¿Qué otras verdades aguardan ser comprendidas desde una nueva perspectiva? Si te ha interesado este viaje por la historia, te invito a que sigas explorando conmigo estos fascinantes temas. No olvides suscribirte para más contenido como este. Y déjame saber en los comentarios qué piensas sobre esta perspectiva diferente de María. Tu opinión enriquece enormemente esta conversación. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos estas historias que nos ayudan a entender mejor nuestro presente. Cuando uno se asoma a los evangelios apócrifos, descubre un universo distinto al que la religión oficial permitió circular. Allí, María no siempre aparece como la Virgen pasiva y obediente, sino como una mujer consciente, con una voz propia que incomodaba a la jerarquía. Esa verdad prohibida fue descartada porque contradecía el relato conveniente. Y en esa censura está la huella más clara de la religión manipulada y de los misterios de la Iglesia que siguen velando el pensamiento prohibido. Los apócrifos, aunque tachados de herejía, ofrecen destellos de una espiritualidad libre. Relatos donde María dialoga, enseña o incluso cuestiona, rompiendo con el molde de sumisión. ¿Te imaginas lo revolucionario que habría sido si esos textos hubieran formado parte del dogma religioso? La conciencia despierta de millones podría haberse activado mucho antes, derrumbando siglos de control espiritual y abriendo paso a una rebelión espiritual silenciosa. Claro, esos escritos fueron convenientemente silenciados. La historia secreta de la fe fue escrita a punta de exclusiones. Solo quedó lo que servía para consolidar religión y poder, mientras la sabiduría prohibida se escondía bajo capas de sospecha. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. ¿Cuántas veces guardamos en un cajón una parte de nosotros porque no encaja en lo que esperan los demás? Esa es la misma dinámica que enterró las voces femeninas de los evangelios no canónicos. Y aquí,
surge lo provocador. Si los apócrifos muestran otra María, más humana y más libre, ¿qué significa entonces el mito oficial que conocemos? ¿No será que lo divino se encuentra precisamente en lo que fue tachado de herejía? Ese contraste nos abre la puerta a una mirada filosófica más profunda, la que un pensador como Baruch Spinoza aplicó con maestría a las Escrituras. Baruch Spinoza fue un pensador que no temía mirar las Escrituras con ojos distintos. Para él, los textos sagrados no eran dictados divinos incuestionables, sino relatos humanos atravesados por intereses políticos y sociales. Desde esa filosofía crítica, María ya no aparece como un mito inmaculado, sino como parte de una historia secreta moldeada por religión y poder. Spinoza nos enseñó que la verdadera iluminación interior surge cuando dejamos de repetir dogmas y nos atrevemos a pensar por nosotros mismos. Aplicar esa mirada a la figura de María es profundamente revelador. En lugar de verla como símbolo pasivo, la podemos entender como mujer real, con dudas, con conciencia divina, con voz propia. Al hacerlo, la espiritualidad sin religión cobra sentido, porque el Dios interior deja de ser un misterio encerrado en templos y se convierte en naturaleza divina que vive en cada ser humano. ¿Qué pasa cuando soltamos la versión oficial y abrazamos la posibilidad de un relato diferente? Spinoza decía que el pensamiento prohibido era, en realidad, el camino de la verdad. Así, ver a María no como un dogma religioso, sino como persona, es abrir la puerta a un despertar espiritual. Es rebelarnos contra siglos de control espiritual que nos obligaron a venerar el silencio en lugar de escuchar la voz oculta. Lo mismo puede aplicarse a nuestra vida cotidiana. Cuando dejas de repetir lo que otros esperan de ti y te atreves a pensar por ti mismo, te vuelves libre. Y ahí está la chispa provocadora. Si reinterpretamos a María bajo esta filosofía espiritual, descubrimos que no se trataba de una mujer sumisa, sino de un símbolo de resistencia. Y ese giro nos conecta con algo mucho más poderoso: la posibilidad de leer su silencio no como debilidad, sino como fuerza transformadora, que aún hoy inspira a quienes buscan libertad de pensamiento. Si miramos más allá del mito, descubrimos que María puede ser leída como un símbolo de resistencia. Su silencio, que durante siglos fue interpretado como sumisión, también puede verse como un gesto de rebelión espiritual, una forma de proteger una verdad oculta frente a un sistema de religión y manipulación que necesitaba callar a las mujeres. Así, lo que parecía obediencia se transforma en una conciencia despierta, capaz de sostener poder sin necesidad de gritarlo. La maternidad de María, vista desde esta perspectiva, deja de ser simple docilidad. Se convierte en fuerza transformadora, en camino de la verdad que trasciende el dogma religioso. ¿Acaso no es esa la esencia del Dios y naturaleza de la que hablaba la filosofía espiritual? La vida misma como templo, la maternidad como creación, la mujer como puente hacia lo divino. Esa lectura rompe las cadenas de la religión manipulada y abre la puerta a una espiritualidad libre. Y lo más fascinante es cómo este símbolo dialoga con las mujeres de hoy. Muchas, igual que María, han tenido que transitar el silencio impuesto por estructuras patriarcales y religiosas. Pero en ese silencio se ha gestado también un poder oculto, una voz lista para brotar. Cada mujer que transforma su dolor en conciencia divina, cada madre que educa con libertad de pensamiento, continúa la rebelión espiritual que quizás María comenzó en secreto. Ahora bien, si reinterpretamos a María como fuerza de resistencia, no solo resignificamos el pasado, sino que iluminamos el presente. Porque la verdadera pregunta no es cómo fue ella, sino cómo su historia puede inspirar a quienes buscan despertar hoy. Y en ese despertar, la conclusión se vuelve inevitable,
¿Qué pasaría si dejáramos de venerar el silencio y empezáramos a escuchar la voz que la Iglesia trató de enterrar? María no fue solo un mito construido para sostener estructuras de religión y poder. Fue, ante todo, una mujer cuya humanidad resulta aún más inspiradora que la versión oficial. Su silencio, tantas veces interpretado como sumisión, puede ser visto como una rebelión espiritual silenciosa frente a un sistema que manipuló la fe. Y si aceptamos esa posibilidad, entonces la verdad prohibida que siempre nos ocultaron empieza a salir a la luz. Imagina por un momento qué pasaría si dejáramos de venerar el silencio impuesto y comenzáramos a escuchar la voz oculta de María. Esa voz que nos habla de conciencia divina, de Dios sin templos, de espiritualidad sin religión. Una voz que invita a la libertad de pensamiento, a soltar el dogma religioso y a caminar hacia una iluminación interior que no depende de ritos ni de misterios de la Iglesia, sino de la conexión directa con la naturaleza divina que vive en cada uno de nosotros. La historia secreta de María no es solo sobre ella, es sobre ti. ¿Cuántas veces callaste por miedo a ser rechazado? ¿Cuántas veces tu propia voz fue silenciada por un sistema que premia la obediencia y castiga la autenticidad? Ha llegado la hora del despertar espiritual. Escuchar esa voz interior que, como la de María, siempre estuvo allí esperando a ser liberada. Y ahora te invito a unirte a este movimiento de conciencia despierta. Escribe "despertar" en los comentarios si crees que la verdadera fuerza está en la voz que nunca nos contaron. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando juntos estos secretos de la fe, estas verdades ocultas que pueden transformar tu manera de ver la historia y tu propia vida.